Libro de Ruth. Seguimos estudiando el libro de Ruth. Esta vez vamos con el capítulo 3 del libro, titulado en la versión Reina Valera 60, Ruth y voz en la era. El capítulo 3 del libro de Ruth, para los que han leído el libro de Ruth, para los que se están desayunando hasta ahora, bueno, les explico. El libro de Ruth tiene el capítulo 3 y el capítulo 3 es uno de los más malentendidos de las Sagradas Escrituras, porque una lectura superficial del libro de Ruth en el capítulo 3 nos puede dar a entender, a creer que Noemí estaba mandando a Ruth a seducir a Booz, allá, ¿no? a presentársele y seducirlo y estas cosas. Y algunos quieren ver en ese capítulo, leyendo entre líneas y cosas que en realidad el capítulo no dice. La interpretación de la Biblia siempre es literal, a no ser que el texto nos indique lo contrario. Dice la regla de la hermenéutica. Entonces, muchos intentan ver ahí relaciones sexuales en donde no hay. El capítulo deja ver lo contrario. Es más, el capítulo está diseñado para dejar en evidencia lo contrario. Nos muestra cómo Ruth, siendo una mujer viuda, siendo una mujer joven, se resistió a entregarse a una vida sexual desordenada. Se resistió a entregarse a vivir una vida sexual desordenada. Y de alguna manera, hablando de que al principio les explicaba yo, el libro de Ruth está para mostrarnos algunas cualidades que en nuestra sociedad están desapareciendo. Y hoy vamos a hablar de castidad. Hoy vamos a hablar de castidad, pero algunos dirán, pastor, ¿cómo nos va a hablar de castidad basándose en el libro de Ruth? Si Ruth ya había tenido marido, ¿cómo nos va a hablar de eso? No. La castidad, más allá de no haber tenido relaciones sexuales, la castidad va en el hecho de tener control sobre mi vida sexual y sobre mis impulsos sexuales. Y de eso nos habla Ruth en el capítulo 3. ¿Cómo es que Ruth puede ser calificada como una mujer casta? ¿Y cómo es que nosotros podemos aprender algo de ella en cuanto a cómo manejar nuestra vida emocional, nuestra vida en las relaciones amorosas y evidentemente nuestra vida sexual? Bueno, lo primero que hizo Ruth para poder ser catalogada, al menos por mí como casta, es el asunto de atender la guía de sus mayores en esa área de su vida. Atender la guía de sus mayores en esa área de su vida. Ruth llega a ser casta atendiendo la guía de sus mayores. Ruth capítulo 3, leemos los versos 1 al 5. Ruth capítulo 3, versos 1 al 5. Vamos a leer al unísono, todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la barba de las cebadas. Te levantarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Y ahí tenemos esta porción de la historia que es de donde se sacan muchas cosas que no están escritas. Ruth fue guiada por Noemí, su suegra. ¿Cuál era la intención de Noemí según las primeras palabras del versículo? Dice: hija mía, no he de buscar hogar para ti. Oiga, llega un momento en que por más que uno sea controlador de los hijos y todo eso, llega algún momento en que uno desea que su hijo consiga un hogar, que su hijo forme un hogar, tenga una pareja estable, que pueda tener un hogar, que pueda tener una esposa, en el caso de los varones, o un esposo, en el caso de las muchachas. Eso es una intención de un buen padre, en algún momento, es buscar hogar para sus hijos. Pero no solo un hogar, sino que dice: hogar para ti, ¿para qué? Hay hijos que se casan y no le va bien, ¿verdad? Hay hijos que se casan y no le va bien, y eso lo sufre también el papá. Eso lo sufre también la mamá cuando el hijo se casa, pero no le va bien. Entonces, el papá, cuando el hijo se empieza a crecer, o la mamá, cuando la hija se empieza a crecer, igual, los padres, con respecto a los hijos, empiezan a echar ojo otra vez como cuando están muchachos.
a echar ojo, pero no para ellos, sino pensando en sus hijos. Pero ya no buscando cuál está más bonito, como buscan los muchachos buscan cuál es la muchacha más simpática y las muchachas cuál es el varón más galante, más bonito. De pronto los padres miran con otros ojos. Los padres están pensando con quién le va a ir bien, con quién le va a ir mejor, quién es una buena pareja, ¿no? Ahí estábamos viendo que Ruth, guiada por Noemí, y Noemí lo que quería era que a su nuera le fuera bien. Y Noemí ya había echado ojo donde Ruth de pronto no, y Noemí había visto que la mejor pareja para Ruth era Booz. La mejor pareja para Ruth era Booz. Pero ya habíamos estudiado el capítulo pasado y habíamos visto pues que Ruth y Booz ya se habían visto durante suficiente tiempo, ya habían estado durante todo el cultivo de la cebada, habían estado durante todo el cultivo del trigo, así que esto era una relación o de conocerse durante varios meses ya, eran varios meses que habían pasado y Noemí veía como que Booz no se percudía, ¿no? Y no se le acercaba a Ruth de ninguna manera, era de esos tímidos. ¿Hay hombres tímidos aquí? Además de mí. Amén, dicen allá los hermanos atrás. Si las chicas no dan el primer paso, no avanzan, ¿no? Hay hombres así que ellos creen que enamoraron a la mujer y no fue así. Fue la mujer la que los tenía pisteados hace rato y los agarró y los cogió, porque no había manera de que ellos dieran un paso si no era seguro. Y Booz había visto a Ruth en su casa durante la siega de la cebada, durante la siega del trigo, y no había sucedido ningún acercamiento natural, y Noemí mirando ahí, pero este muchacho no se percude, no se sacude ahí, y viene y se le acerca a la muchacha. Entonces Noemí veía que Booz no iba a dar ningún paso, no iba a dar ningún paso para acercarse a Ruth por sí mismo, y entonces aconseja a Ruth para que sea ella quien le deje claro en la mente a Booz, para que no quede ninguna duda en la cabeza de Booz, de que Ruth tenía disposición de ser su pareja. Y eso era algo que a veces hay unos sufrimientos larguísimos entre los muchachos, porque no se dicen las cosas, porque no se hablan, porque no se comentan, no cierran los ciclos, y están en un sufrimiento constante ahí por no tener el valor. A veces se necesita que un papá, que una mamá, se hace que vaya, haga, diga, haga esto, ¿sí? Porque el muchacho no sabe cómo hacerlo. Y de alguna manera, en ese sentido, Noemí cumplió con Ruth y le dijo, no, si vos no haces algo, ese hombre no va a salir de allá de esa cebada, de ese trigo, él está trabajando todos los días. Toca que vayas allá y que le dejes claro que vos estás dispuesta a ser esposa de él. Pero lo que es triste es que entre los jóvenes, cuando desean conseguir pareja, no toman el consejo de aquellos que los aman. No se dejan aconsejar por las personas que los aman, por aquellos que desean que a ellos les vaya bien, que son pues sus familiares cercanos, sino que como lo hizo el hijo de Salomón cuando ya fue rey, Roboam, van a sus pares, a que otro muchacho, exactamente con la misma confusión que yo tengo, me aconseje a mí cómo conseguir pareja. Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Pero así lo hacen las nuevas generaciones. Sus consejeros son las mismas personas de su edad que tampoco saben ni dónde están parados. Entonces pues es más la confusión que se crea en el corazón de los muchachos, teniendo a alguien que los ama y teniendo a alguien que desea que les vaya bien ahí en la casa. Pero hay un problema, porque los jóvenes se dejan guiar de otros jóvenes y pasa un problema que en la adolescencia empieza a haber una ruptura en la comunicación, una ruptura natural en la comunicación entre padres e hijos. Empieza a haber una ruptura, entonces dejan de contarle a uno las cosas, ¿verdad? Y uno se da cuenta que los hijos dejan de contarle las cosas. Uno ve que están confundidos, uno ve que están enamorados, uno ve que están, bueno, todas las cosas que le pasan a los muchachos, y uno quisiera que se acercaran y le preguntaran, no, porque uno tiene la respuesta para eso, porque uno ya pasó por ahí, ya uno sabe qué va a pasar, pero no se acercan. Y qué importante aprender a través de la palabra cuáles son los tipos de consejos que existen en el mundo y cuál es el consejo que uno debe inclinarse a seguir. Vamos a mirar las fuentes de consejo, fuentes de consejo, y todas están ahí en las Escrituras. El primer consejo que vamos a estudiar está en el Salmo 1.1. Vayan, búsquenlo, Salmo 1.1. Salmo 1, el que se lo sepa lo puede declamar aquí. Moisés, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de malos, ni camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es el consejo que aparece ahí? Antes, el 1. El consejo del malo. El consejo del malo. Y ese consejo llega así. Llega rapidito. El consejo del malo llega a nosotros con facilidad. Los malos siempre están dispuestos a darle un consejo a uno de cómo actuar, porque el malo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, tiene esa confusión en su corazón, pero además el malo tiene un problema, que se cree sabio. El malo cree que es sabio, que él se la sabe toda, que él sí es perdido, que yo sí sé de todo, porque yo no me dejo, porque yo sí viví eso. Entonces cuando uno va con la confusión emocional allá, el malo está para aconsejar. ¡Uy, aproveche, mijo! Hágale, no sé qué, y hasta le hacen el cuarto a uno, le ayudan ahí, ¿no? Para pecar, para hacerlo malo, para caer en los errores, para terminar llorando. El malo se cree a sí mismo sabio. Ahí Isaías capítulo 5, versos 20 y 21. No aparece aquí, pero alguien lo puede leer. Isaías 5, 20 y 21, ¿qué dice? Hay un Isaías en la Biblia, seguro, búsquelo. Capítulo 5, versos 20 y 21, ¿qué dice? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por amargo lo dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Gracias, hijo. Entonces miren que ahí en esos dos versículos están las dos características del consejo del malo. El malo voltea las cosas, ¿verdad? A lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo, hace la luz tiniebla, las tinieblas luz, pero además de eso, a sus propios ojos él es el que se la sabe todas, y el que está dispuesto a darle consejos a uno de cómo embarrarla, ese es el malo. Y qué peligro no poder identificar el mal consejo, es el peligro. Si usted es el mal consejero, sí está fregado, ¿no? Ya está en lo último, pero si usted busca consejo, y busca el consejo del malo y escucha el consejo del malo, entonces qué terrible es las consecuencias de hacer el mal por seguir el mal consejo. Por eso dice ahí, bienaventurado, o sea, doblemente dichoso, doblemente feliz, pero además es una palabra compuesta que significa una buena aventura. Lo que me viene en el futuro es bueno. ¿Sí qué? Si yo no ando en el consejo del malo, si no estoy en el camino del pecador, y si no me siento a bajarle el cuero al vecino, que también es otra práctica muy común que se da, sentarse a criticar al prójimo, a hablar mal del prójimo. Por eso la palabra escarnecer, que significa arrancar la carne, arrancarle la carne a los demás. Entonces, por allá el otro por lo menos le pica la oreja y dice, quiere estar hablando de mí. Usted por ahí en silla de escarnecedor. Entonces, mucho cuidado con la silla del escarnecedor. Si quiere una buena aventura, si quiere un buen futuro, cuidado con el consejo del malo, cuidado con el camino del pecador y con la silla del escarnecedor. Ahí tenemos el primer tipo de consejo, el consejo malo. Teníamos otra fuente de consejo, el consejo de los mayores, de lo que venimos hablando, de aquellos que han vivido, de aquellos que han tenido la experiencia, de aquellos que me pueden a mí comentar para dónde voy yo si sigo tomando ese tipo de decisiones, ese tipo de actitudes. Hermano, qué triste una sociedad que menosprecia el consejo de los mayores. Proverbios 4, versos 1 al 4. Vamos allí rápido. Proverbios 4, 1 al 4. No tengo reloj. Alguien me avisa cuando estemos en 35 minutitos de predicción. ¿A qué horas inicié? ¿Hace como 10? ¿Como 5? Listo. Ahí me avisan. Para no... Está muy largo, dejamos para el próximo, nos terminamos el desayuno este. Proverbios 4, 1 al 4, ¿listo? 1, 2, 3. Oíd, hijos, la enseñanza de tu padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, y no desamparéis en ella, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, reprenda tu corazón y mi razón, guarda mis mandamientos y vivirás. La sabiduría, hermanos, también llega a través de una herencia.
La sabiduría también es una herencia que va pasando de padres a hijos y que va creándose lo que se llama un legado. Y es muy triste porque nuestra sociedad ha perdido sus legados. Es decir, nosotros no sabemos de dónde venimos y para dónde vamos a veces. No tenemos idea. No sabemos por qué tenemos ese apellido, no sabemos quiénes fueron nuestros antepasados, no sabemos a qué se dedicaban, no sabemos qué tipo de moral tenían. La razón era que, y a veces cuesta decirlo, pero hay que aceptarlo, nosotros, aunque tenemos apellidos, la mayoría de origen español, pues eso fue todos los presos y todos los delincuentes que no aguantaban en España los mandaron para acá. Entonces no tenían mucho legado que dejarnos. Entonces por eso se pierden el principio del legado. Pero si usted analiza, de pronto alguno le ha dado por buscar su escudo de armas en internet alguna vez y ha visto allá su escudo, ¿no? Y ve que traían unas palabras por debajo. Siempre hay algunas palabras que dicen honor y tal cosa, virtud y no sé qué, que eran el lema familiar, el legado familiar, el principio moral que un padre tenía que pasarle a su hijo. A nosotros nos toca construir eso de cero, pero afortunadamente tenemos al Señor para guiarnos en ese proceso de dejarle un legado de sabiduría a los que vienen detrás. Y mire qué interesante, porque el padre dice, está atento a su hijo para que conozcáis cordura. ¿Qué es lo contrario a la cordura? La locura. O sea que el muchacho sin el guía del padre es un loco. Eso es lo que está diciendo ahí. El muchacho sin la guía de su padre está loco. Eso es, hace locuras. Hace locuras. Entonces, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y luego él explica, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y él me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces miren que ahí vemos el abuelito, el padre, y ahora el hijo loco que hay que corregirlo, esa es la idea aquí. Pero este muchacho también fue hijo de su padre, también fue instruido, también fue enseñado. ¿Cuántos errores nos hubiésemos ahorrado si hubiéramos escuchado el consejo de nuestros padres a tiempo? Y esos son los que vamos nosotros al hijo y le decimos, hijo, no haga lo que yo, no haga lo que yo, haga las cosas mejor que yo. Y hermanos, la sabiduría entonces se pasa de padres a hijos, y es un deber que tenemos aquellos a los que Dios nos ha dado la responsabilidad y el deber de criar un hijo, de pasar todo lo bueno y de servir como un retenedor de aquella herencia dañina, porque hay una herencia dañina también. De pronto venimos de una familia belicosa, de pronto venimos de una familia chismosa, de pronto venimos de una familia avara, de pronto venimos de una familia... Y alguien tiene que evitar que esa herencia llegue a nuestros hijos. Alguien tiene que recibir ese golpe y solamente dejar colar aquella buena herencia de sabiduría, dejar pasar aquellas cosas que son buenas para los que vienen detrás. Ahí está el consejo de los mayores, pero tenemos un consejo todavía mejor, el consejo de Jehová. El consejo de Jehová en Proverbios 19, 20 y 21. Proverbios 19, 20 y 21. ¿Están ahí? A la cuenta de 3. 3. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muy bien. Y sabe que es un versículo tan claro porque describe algo muy real, que muchos pensamientos hay en nuestra cabeza. Y a veces uno le echa cabeza a una manera, a una cosa, a una forma de hacer las cosas, a otra. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero, ¿qué dice? El consejo de Jehová permanecerá. O sea, ese es el que endereza los pensamientos. Ese es el que aclara cuáles caminos, aunque yo los esté intentando justificar en mi cabeza, no son sabios, no son correctos. Para eso necesito el consejo de Jehová, para corregir las muchas maneras de hacer las cosas que hay en mi cabeza. Y dice, escucha ese consejo, recibe la corrección. Estos días hablábamos, porque estamos haciendo el devocional, que por cierto Fabián no me ha mandado el devocional,
Pero ¿qué necesidad, no? Esperando la lista, hay muchos hermanos esperando el devocional. Pero leyendo eso y leíamos acerca de la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea que yo puedo ser como un caballo brioso, como un salvaje, en otras palabras, porque eso es, así llaman al caballo que no está manso, ¿verdad? Es un caballo salvaje. Mi mente puede ser como un caballo salvaje, no se deja montar. Y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra de Dios siempre es un implante en la cabeza de uno. Es decir, no es natural. Hermano, no porque usted venga a una iglesia y escuche cada 8 días y haya hecho una oración de fe, todos sus pensamientos se van a alinear con la voluntad de Dios. No funciona así. Nuestra mente es rebelde a la voluntad de Dios y necesitamos volver nuestra mente mansa, volver nuestra mente calmada, como ese caballo que se deja montar, ese sí es un caballo manso. Así nuestra mente debe recibir sin oponerse la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea el consejo que permanece en nosotros y nos guía por la verdad. Y qué curioso, porque mucha gente lee la Biblia así. Dios es machista. Dios qué egoísta. Pasa nada. Uy, no. ¿Y Dios por qué hizo eso? Así la gente lee la Biblia. Todo el tiempo lo que dice Dios y lo que Dios hizo, malo, malo. Entonces, ¿qué? Es como ese caballo que se sacude. Yo cuando estaba muchacho me caí de un caballo. Y fue una caída grande. Me caí, quedé inconsciente y cuando me levanté estaba en la cama. Fue una experiencia tan interesante. Pero lo curioso de la caída del caballo, que mi mamá me dice, yo siempre me imaginé, porque yo miraba, programas de vaqueros allá, y eso, entonces yo pensaba que ese caballo se había parado en las 2 patas y me había tirado, ¿no? Mamá dice, no, el caballo se sacudió. Y vos te tiraste. Eso me narra mi mamá que fue mi caída del caballo, pero así fue mi caída del caballo. Lo curioso es que sí, que el animal se sacude y lo que tiene encima lo bota. Lo que tiene encima lo bota. Y así es nuestra mente con la palabra de Dios. Llega el versículo, pero como yo estoy recibiendo de otros lugares, esto no me gusta. Y lo sacudo, me estorba. Lo sacudo de mi mente y no dejo que haga el trabajo, la palabra de Dios en mi mente. Hermanos, aprendamos a amansar nuestra mente y nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Que sea ella quien nos guíe. ¿Por qué? Porque ya sabemos que existen 3 fuentes de consejo. El consejo del malo, a ese sí lo recibimos, chévere. Sí, porque es amigo mío, me dijo mi amigo, me dijo mi vecino, me dijo mi compañero de trabajo. Y ese consejo malo lo recibimos y empezamos a justificarlo hasta que caemos en lo malo. El consejo de los mayores, tristemente, el consejo más menospreciado a nivel social es el consejo de los mayores. Mamá, ¿usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber, mamá? Mamá, eso no es así como usted dice. Así, ¿verdad? Así son los hijos. No, mi hermano, como ella dice es, ya ella pasó por ahí. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. ¿Verdad? Así dice la canción, y esa es la realidad. Así como dice mamá, así es. No es porque hoy sea de la madre, pero es la realidad. Así es el consejo de los mayores. Pero sobre el consejo de los mayores, con mayor peso, con mayor importancia, porque incluso los mayores tienen que aprender a someterse al consejo superior, que es el consejo de Jehová, el consejo de la palabra. Ahí verdaderamente está lo que permanece, ahí verdaderamente está lo que aclara el pensamiento del ser humano. Cuando esté confundido, la respuesta está en la palabra del Señor. Qué importante entonces el consejo de la palabra del Señor. ¿Cómo alcanzamos el consejo de la palabra del Señor? Tenga cuidado, porque usted va a una iglesia y le dice un estafador, ¿sí? Dios me está hablando. Para tú salir de eso tienes que consignarme en la cuenta bancaria, ¿no? Y así le van estafando a usted y la gente, ¡ay, palabra del Señor! No, hermanos, la palabra del Señor está aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. No hay otra fuente. La sola Escritura es la palabra del Señor. Si no, vamos a terminar, hermano, cuando Martín Lutero
puso sus 95 tesis en la puerta de allá de la universidad donde trabajaba, en Alemania. ¿Sí? Una de sus tesis hablaba de que no era la tradición ni eran las encíclicas papales, sino que la palabra de Dios estaba aquí, en la Escritura, y que solo la Escritura era fuente de autoridad para el creyente. Pero lamentablemente la iglesia que nació del protestantismo, o sea que nació de ese evento, hoy en día son los que reemplazan la Biblia para recibir las palabras de un falso profeta por allí, o de una profetisa, o del que sea. Qué peligro volver a lo mismo. A lo mismo de donde se salió, intentar regresar. Qué peligro, hermanos. Entonces, ¿cuál es la fuente para yo encontrar la voluntad y la palabra de Dios? La Biblia. Que de pronto yo le he leído, no encuentro la respuesta, y en algún momento alguien viene, un hermano de la iglesia, habla conmigo y me aconseja, y ese es el consejo sabio, pero ese consejo entre creyentes debe ser la palabra de Dios. Si usted visita a su hermano para charlar de los problemas, o las hermanas que se visitan entre ellas para charlar de sus situaciones, de sus problemas y todo eso, y a la hora de darle un consejo no está usted usando la palabra de Dios, perdió la oportunidad de ser usado por el Señor para edificar la vida de su hermano. Porque lo que edifica la vida de un creyente es la palabra de Dios. Pero hermano, siempre lo digo, es una canción por allá en Argentina: no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Si la palabra de Dios no mora en abundancia en su corazón, si la palabra de Dios no está implantada en su mente, usted va a hablar cualquier cosa menos la palabra de Dios. ¿Y qué peligro? Entonces, 3 fuentes de autoridad, 3 fuentes de consejo. Ruth siguió el consejo de su mayor, que era Noemí, y hizo lo que ya leímos el día de hoy. Pero atendiendo la guía de sus mayores, no es la única manera en que podemos decir Ruth llegó a ser una mujer considerada casta, sino que además lo hizo evitando la promiscuidad sexual. Y hay que entender, bueno, vamos a leer y analizamos. Ruth capítulo 3, 6 al 10. Ruth capítulo 3, 6 al 10. ¿Listo? Leemos a la cuenta de 3 juntos. 1, 2, 3. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Analicemos a Ruth. Ya habíamos analizado la primera bondad de Ruth. Ya vos le había dicho, era una mujer bondadosa, hiciste esta bondad de dejar tu tierra, de venirte con tu suegra, a aguantar dificultades, a trabajar para sostenerla. Ahora está hablando de una postrera bondad, de una segunda bondad de Ruth, que habla de no ir en busca de jóvenes pobres o ricos. ¿Por qué? Primero porque Ruth era una mujer de Moab. Cuando estudiamos Moab, analizamos que Moab era un lugar donde las prácticas sexuales desordenadas eran comunes, porque la religión moabita, la adoración a los Baales y estas prácticas que habían allá, permitían dentro de los rituales religiosos las prácticas de orgías y de desorden sexual. Así que eso era común allá. Entonces ella era moabita originariamente. Estaba en una tierra extranjera. Ya había tenido un esposo. Ya conocía lo que era tener un esposo y era una mujer joven. Una mujer joven. Era viuda. Y tenía necesidades. Era una mujer joven. Necesidades sexuales. Y otra cosa, necesitaba apoyo
Era una mujer necesitada de apoyo de un hombre. Necesitaba el apoyo de un hombre. ¿Sí? Financiero, físico, lo que fuera, pero necesitaba a un hombre a su lado. El camino más fácil para Ruth había sido ceder ante las pretensiones de los hombres que la buscaban. No crea que no faltaron hombres que la... Y recuerde que ella estaba ya entre obreros al principio, entre un montón de hombres. Ella había podido ceder ante las pretensiones de los jóvenes de Belén, de los muchachos allá, pero Ruth no lo hizo. Mantuvo una vida sexual bajo control y se ganó delante de Booz el calificativo de una mujer buena. Ante los ojos de Booz, Ruth era una mujer digna de ser tomada en cuenta para formar un hogar. Y ya con lo que había hecho de sentarse a los pies de él, pues ya le había dejado claro que sí quería que él asumiera ese error. Hermanos, ¿sabe a qué me refiero con todo esto? A que es fácil encontrar excusas para justificar la promiscuidad. Es fácil. Es fácil. En el caso de Ruth era fácil. Ella podía decirle, no, es que yo soy viuda. No, es que yo soy joven, yo necesito. No, es que yo necesito un hombre a mi lado y él fue el que se acercó. O sea, había tenido cantidad de excusas para dedicarse a la promiscuidad. Y es fácil encontrar excusas para la promiscuidad. Es fácil justificar una conducta sexual incorrecta. Pero la Escritura nos da principios que debemos seguir como creyentes. Cantidad acerca de la vida sexual también. Y hay, en 1 Corintios, pueden ir buscando. En 1 Corintios hay 3 principios seguidos, y los quiero destacar, solo esos 3 hoy. 3 principios que ayudan al creyente a controlar su vida sexual. 3 principios que ayudan al creyente a controlarse en esa área. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, 3 y 4. Pero vamos con el primero. 1 Corintios 7, 2. Lo que he llamado el principio de exclusividad sexual. Principio de exclusividad sexual. 1 Corintios 7, 2. Todos juntos. 1, 2, 3. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Muy bien. Entonces, aquí nos habla entonces de un peligro que existe. Pero a causa de las fornicaciones. La palabra fornicaciones, ¿no? De porneos, habla de la satisfacción sexual por fuera de lo correcto, que existe muchísimo, sobre todo en este mundo moderno. Existe no solamente hablando de la satisfacción sexual fuera del matrimonio, hablando de las parejas de otras personas, o de las personas que no tienen pareja y que están dispuestas a estar con cualquiera, sino que está refiriéndose a las fuentes de satisfacción sexual fuera del vínculo matrimonial, en cualquiera que sea. Y dice, a causa de ese peligro sexual que existe, acerca de ese peligro en cuanto al pecado que existe, cada uno, o sea, cada varón, porque por eso dice uno, cada uno tenga su propia mujer. Cada uno su propia mujer. Y cada una, y aquí está hablando de mujer, tenga su propio marido. Entonces aquí hay el término que se repite, que es propio. ¿Qué es algo propio? Que es suyo nada más. Que es suyo nada más. ¿Sí? Es propio. Esto es exclusividad. Y ese principio nos ayuda a identificar cuál es el momento para buscar una pareja. ¿Cuál es el momento para buscar una pareja? Cuando se acerca a mi vida el peligro de las fornicaciones. Así de sencillo. Ahí lo dice. A causa de las fornicaciones busque marido. A causa de las fornicaciones busque esposa. ¿De cuál es el momento de empezar a pensar en un matrimonio, en un hogar, en tener una vida matrimonial? Cuando empieza el peligro de las fornicaciones. O sea, cuando yo empiezo a tener necesidades sexuales insatisfechas. Ese es el momento de pensar en tener un hogar. No, ¿cómo se le ocurre tan joven? No, espere a que yo consiga casa y saque carrera y tenga carro. Oiga, o no se casa o va a pecar. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ahí están las necesidades sexuales, o sea, las fornicaciones, tocando a la puerta. A causa de las fornicaciones, consiga pareja. Y ese nos ayuda el momento de identificar, el momento de buscar pareja para establecer un hogar,
Miren, un versículo, 1 Corintios 7, ahí mismo, en los versos 8 y 9. ¿Qué dice? Alguien que lo lea fuerte. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Gracias, mi hermano. Entonces vean, le dice pila a los solteros y pila a las viudas, dice allí, ¿no? Que son los dos grupos que peligran ahí. Entonces, bueno le fuera quedarse así como yo. Pablo no necesitaba pareja, no tenía y no necesitaba, ¿no? Pero si no tienen don de continencia, o sea, si la fornicación están ahí todo el tiempo pegándole a la puerta, entonces cásese, porque preferible es casarse que estarse quemando, que entregarse a eso y que vivir en un constante falta de sosiego sexual, que muchas personas viven así. ¿Por qué? Porque han postergado su vida matrimonial por adquirir metas materiales. Y entonces aquí necesito que la mente deje de ser rebelde como el caballo brioso, porque hay unos escuchando esto y diciendo, uy, pastor está loco, ¿cómo va uno a casarse joven? Uno tiene que esperar a tener casa y a tener carrera y a tener no sé qué. Sí, y quémese, y peque, y ofenda a Dios, porque entonces ahí está el momento. Es el momento de conseguir pareja y casarse y organizarse cuando tengo necesidades sexuales. Esa es la motivación de casarse también. Y si no, pues no se case, porque el resto es un encarte. O digan los casados que no hay dificultades en el matrimonio. Los hay, tienen la mujer al lado que da miedo. La mía está lejos, yo sí digo la verdad. Hay dificultades en el matrimonio. Y entonces, ¿cuál es la primera razón por la que uno se casa? Necesita mujer. Esa es la primera razón. Y es la que pesa. Y de ahí para allá es la motivación para hacer las cosas correctamente. Y entonces ahí tenemos evitar esa promiscuidad sexual, ¿no? La exclusividad. Qué importante. Y eso motiva a la fidelidad matrimonial también, porque el versículo nos dice, cada uno tenga su propio, y habla de propiedad y de algo que es exclusivo para mí. Hebreos 13:4, ¿qué dice? ¿Cómo vamos de tiempo? Faltan 12 minutos, bueno, ahí me dieron 12 minutos más. Entonces, ¿qué dice Hebreos 13:4? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oiga, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin manchas, sin suciedad, sin fornicación, sin estar adulterando el lecho matrimonial. Qué importante es, porque volvemos al asunto, es el consejo de Jehová. Este está por encima del consejo de los viejos. Este está por encima del consejo de los malos. ¿Qué aconseja el viejo? Ay, no, ¿para qué se va a casar? Tan joven. ¿Usted cuándo? Cuando ya no pueda arrastrar las patas y no tenga aliento para levantar a la mujer el día de la luna de miel. ¿Para qué? No, cásese joven, ¿verdad? Y también está el consejo de los malos. No, sos bobo. ¿Te vas a casar? No. Te vas a amarrar. Habiendo un mujeriego. Aquella mujer me dijo que no le gustaba. Ya está ahí el consejo del mal. ¿Se da cuenta? Usted tenga cuidado con esos dos consejos que aparecen allí. Tenemos el segundo principio en Corintios 7. En 1 Corintios 7:3. El segundo consejo, ¿sí?, para evitar la promiscuidad sexual en la Biblia. Y es el principio de cumplimiento sexual. Principio de cumplimiento. Tenemos principio de exclusividad sexual, ahora tenemos principio de cumplimiento sexual. 1 Corintios 7:3. Lo van a leer los varones con voz tronante. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ok, ahí está el principio de cumplimiento. Cumpla con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer cumpla con su marido el deber conyugal. O sea, las relaciones sexuales no son un premio esporádico de todo lo que hace el marido, ni viceversa, ¿no? Un premio esporádico por allá para la mujer, sino que dice, cúmplale el deber. Cuando hay necesidad sexual de la pareja, hay que cumplir el deber para evitarle
a la persona la tentación sexual, para evitar la tentación sexual. Hay un cumplimiento, hay una necesidad, hay que cumplir. La pareja que se consigue, que es exclusiva, debe cumplir la necesidad sexual de su pareja. Y ahí está entonces ese segundo principio. No existen excusas que permitan descuidarse mutuamente en la vida sexual. Hacerlo dificulta a la pareja la fidelidad, hermanos. O sea, cortar servicios, que es la manera en que llaman eso acá, es pecado. Eso es. Cortar servicios es pecado. ¿Sí? No se puede. No, porque se portó mal y lo voy a castigar un mes. Pues mucho cuidado, porque de pronto hay alguien que quiere reconectarle la luz. Colgarse del poste, como dicen por ahí, que reconectar la luz. Cuidado, cuidado con eso, porque le pone más difícil a la pareja la fidelidad. Le hace más difícil ese voto de fidelidad a la pareja. Y tenemos un tercer principio en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, 4 nos habla del principio de propiedad sexual. El principio de propiedad sexual. Y por eso están los tres principios que quería mostrarles ahí de Corintios. El principio de propiedad sexual. 1 Corintios 7, 4, a la cuenta de 3. Las mujeres van a leer este versículo también con voz fuerte. 1, 2, 3. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Muy bien, entonces cuando el marido esté así todo alegre y vaya y la abrace y le dice, ¿de quién es todo esto? Usted le dice, tuyo, ¿verdad? Porque ahí dice, clarito está en la Biblia, muy bíblica esa respuesta. Ahí está clarito en la Biblia. La mujer no tiene potestad, no tiene gobierno, no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pila, porque esto nos da un principio. ¿Para quién me arreglo? ¿Para quién me visto? ¿Para quién estoy yo pensando en estar bien? ¿Para quién? Porque a veces sucede que la mujer no se arregla para su marido. Y lo mismo pasa con los varones, chicos, no me miren así, es verdad. También pasa que el varón no se arregla pensando en su mujer, sino en una compañera de trabajo, en una amiga, en una, claro, sí, en una vecina, bien, bueno, ahí dan muchos ejemplos las mujeres, ¿no? Que dan, pero lo mismo pasa también con las mujeres. Es más, la mujer llega a un punto tan triste que se arregla para las otras mujeres. Así dicen aquí, las mujeres se arreglan para las otras mujeres. ¡Qué tristeza! No es que los hombres no se dan cuenta, dicen ellas, entonces por eso toca arreglarse para las otras mujeres. Pero así pasa. ¿Por qué arreglarse? Si aquí la Biblia dice que en nuestro cuerpo le pertenece a nuestra pareja. Así que si usted se va a cuidar, es para su pareja. Y si se va a retocar, porque ahorita las mujeres le da por retocarse, ¿no? Que ya eso implica por allá una cicatriz y un poco de días de cuidado médico, pero si se va a retocar es pensando en su pareja. O sea, nuestro cuerpo es de nuestra pareja. Si alguien quiere tener acceso a su cuerpo, entonces usted le dice, no háblese con mi mujer. Y si ella le da permiso, hay un negocio, pero eso no se puede porque la dueña es ella. Hable con la dueña. Así funciona. El cuerpo no es suyo, es de su mujer. Y lo mismo, el cuerpo de la mujer es de su marido. Porque ahora el concepto de pareja es que mi novio es mi pareja, ¿no? Ahora hay que tener cuidado porque ahorita estamos hablando de parejas constituidas, de matrimonios. Ahora, ¿qué es un matrimonio? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, matrimonio no es la ceremonia. Matrimonio es el acto en el cual la pareja se separa de sus padres, se unen como pareja y tienen relaciones sexuales. Eso delante de Dios ya es un matrimonio. Cuidado, porque hay dos problemas interpretativos. Uno, llegan a la iglesia una pareja de casados, una pareja que viven juntos, que tienen 4 hijos juntos, que siempre han estado juntos, y entonces llegan y el pastor pregunta, ¿usted es casado? No, yo no soy casado. Fornicarios, adúlteros, están en pecado. No, eso delante de Dios es un matrimonio.
Y eso no tiene vuelta de hoja. También está el segundo peligro. El creer que, como no nos hemos casado, entonces esto es desechable. Es desechable. Si funciona, seguimos. Y si no funciona, pues vos te vas y yo me voy porque como no tenemos matrimonio, no pasa nada. Tampoco, hermanos. Delante del Señor, un matrimonio se constituye cuando una pareja sale de sus padres y van juntos a hacer la vida y tienen relaciones carnales, o sea, relaciones sexuales. Si no hay relaciones sexuales, tampoco es matrimonio, son compañeros de roomie, que llaman, ¿no? Compañeros de cuarto de allá. Entonces, no, tampoco es así. Hay unas personas que desecharon el vínculo matrimonial y ahora esa persona a la que le llaman esposo es el roomie. Nada más está ahí para que le pague los servicios, pero él los tiene cortados hace años. Entonces, tampoco funciona así. Entonces miren lo que es un matrimonio ante los ojos de Dios y lo importante que es los principios, 3 principios. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Principio de exclusividad, principio de cumplimiento sexual y principio de propiedad. Hermanos, las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para el Señor. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:13. Y eso nos está diciendo algo. Que yo, la principal motivación de usar mi cuerpo como debo usarlo, es que mi cuerpo primeramente fue comprado por Dios. Y Él me manda, como dueño de mi cuerpo, a que entregue la propiedad de mi cuerpo a mi esposa, en este caso. O en el caso de las mujeres, a sus esposos. Y eso debe hacerse delante del Señor, primero. Y ahí está entonces ese principio de propiedad. ¿Cómo vamos? Cortamos, aquí dejamos. ¿Listo? ¿Ah? Ya, sí, corra. Bueno, entonces ahí dejamos. La próxima seguimos con el estudio, ¿listo? Tengo una pregunta pequeñita. Adelante. En Ruth 3:9, cuando Sí. vos te dio cuenta que una mujer a tus pies, le pregunta quién eres, y ella responde, yo soy Ruth, tu sierva. Ahora, ¿por qué le dice ella, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano? Extiende el borde de tu capa era una manera de decir, protégeme bajo tu ala, protégeme bajo tu brazo. Las personas usaban la vestimenta y sobre toda la ropa usaban una capa, pero la capa pues era para ofrecer abrigo, era el abrigo de la persona, y cuando la otra persona tenía frío pues entonces se extendía la capa para abrigarlo también, y de alguna manera era pedirle, piensa en mí para casarte, piensa en mí para que tú eres el pariente cercano que tenemos, estamos aguantando hambre, estamos en esta situación, tal cosa, yo tengo disposición de verte como pareja. Entonces piensa en extender tu capa hasta mí. Esa es la idea especial que da ahí. Algunos que creen que la palabra que está ahí traducida como capa también se puede traducir como tienda, que sí tiene son familia las palabras. Entonces hablan de la práctica de extender la tienda, que allá como vivían en tiendas en el desierto antes de esto, porque ya estos estaban establecidos, pero en el desierto vivían en tiendas. Entonces, ¿qué hacían cuando se crecía la familia? En los 2 postes más exteriores de la tienda colgaban otro pedazo y ahí ya tenían un cuarto nuevo, pero estaba agarrado de los postes de la tienda del padre o del dueño. Y era la idea esa, de extender la protección. La idea que en el desierto era la tienda de acampar, ahora pasa a ser la capa del abrigo, y era la idea de extiende tu protección sobre mí. Esa es la frase ahí. Gracias por la pregunta, Iván, muy importante allí para entender el contexto. ¿Por qué se pone a los pies y no al lado? Piensen esto, ¿por qué Ruth se pone a los pies de Booz, como lo mandó la nuera, como lo mandó Noemí, perdón, y no al lado? ¿Ah? Porque no se estaba entregando sexualmente a él. Ella no venía a acostarse con él. Ella venía a pedir protección de él. Evidentemente esa protección implicaba que él la tomara como esposa, pero ella no estaba entregando sexualmente. Eso es importante porque estamos hablando de castidad. Bueno, hermanos, paremos ahí y seguimos la próxima. ¿Listo? ¿Cuánto viene la próxima a estudiar? Amén. Qué bueno, vamos a seguir.
soberano Señor